Mi nombre es Antonia García, tengo 82 años y hoy voy a contarles a ustedes la historia que cambió no solo mi vida, sino la vida de miles de mujeres que pasaron por mi casa a lo largo de 5 décadas. Estoy aquí, sentada en el porche de mi casa rosa, en Guadalajara, rodeada por fotografías amarillentas que guardan secretos de una época donde la mujer no tenía voz, no tenía lugar y mucho menos tenía derechos. Estas manos arrugadas que ustedes ven hoy, marcadas por el tiempo y el trabajo, ya sostuvieron documentos falsificados, ya temblaron de miedo diante de amenazas, pero también ya firmaron la escritura de una de las mayores victorias de mi vida. ¿Saben ustedes lo que es que te quiten todo de la forma más cobarde posible? ¿Saben lo que es descubrir que la persona en quien más confiabas, aquella que compartía tu cama desde hacía años, era en verdad tu peor enemigo? Yo lo sé, lo viví en carne propia. En 1973, a los 29 años, descubrí que mi marido no solo había vendido mis tierras heredadas de mi papá, sino que también había falsificado mi firma en los documentos. 20 hectáreas de cafetal, sudor y sangre de la familia García, negociadas a mis espaldas como si yo fuera un fantasma, una sombra sin derechos. En aquel momento, él creyó que me había destruido para siempre. Pobrecito, no sabía con quién se estaba metiendo. Lo que ese hombre no imaginaba es que al intentar derrumbarme, había despertado una fuerza que ni yo misma conocía. La Antonia sumisa, que bajaba la cabeza y aceptaba calladita las decisiones del marido, murió ese día de 1973. En su lugar, nació una guerrera que no solo recuperaría lo que era suyo por derecho, sino que transformaría ese dolor en propósito, esa traición en misión de vida. Durante los próximos minutitos, voy a contarles a ustedes cómo transformé la mayor humillación de mi vida en la venganza más dulce que alguien puede imaginar. Una venganza que no destruyó solo a mi verdugo, sino que salvó a cientos de otras mujeres. Prepárense ustedes, porque esta no es solo la historia de una venganza. Es la historia de cómo una mujer sencilla del interior de Jalisco descubrió que a veces, para encontrar la justicia, necesitamos crear nuestro propio camino, aunque eso signifique enfrentar un sistema entero que fue construido para callarnos. Y lo más impresionante de todo, esta historia apenas comenzaba cuando pensé que todo había terminado. Era 1965, y yo tenía apenas 19 años cuando mi vida tomó el rumbo que mi papá, Joaquín García, había trazado para mí. Vivíamos en Querétaro, una ciudad que aún mantenía tradiciones rígidas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Mi papá, un hombre trabajador que había construido nuestra propiedad con sus propias manos, creía que estaba haciendo lo mejor para mí al arreglar mi matrimonio con Roberto López. Roberto, a los 28 años, era considerado un buen partido. Comerciante respetado en la ciudad, dueño de una tienda de telas en el centro, siempre bien vestido y con una labia que encantaba a cualquiera. Para los estándares de la época, yo estaba siendo bendecida con un marido próspero y confiable. Lo que ninguno de nosotros sabía es que detrás de aquella fachada de hombre trabajador y honesto, Roberto escondía una ambición que no mediría consecuencias para ser satisfecha. La ceremonia fue sencilla, en la Catedral de Querétaro, con la presencia de toda la comunidad. Yo usaba el vestido que había sido de mi mamá, ya fallecida hacía 3 años, y sentía una mezcla de nerviosismo y esperanza. Creía genuinamente que estaba comenzando una nueva fase de mi vida, una fase de compañerismo, respeto mutuo y construcción de una familia sólida. Qué equivocada estaba. Roberto veía en mí no una compañera, sino una oportunidad, y la oportunidad tenía nombre y apellido. 20 hectáreas de tierra de café que mi papá me había dejado como herencia. Aquí está el detalle que muchas personas hoy no comprenden, pero que en la época era una realidad cruel para todas las mujeres. Por la ley vigente, en el momento en que me casé, todos mis bienes pasaron automáticamente a Roberto. Yo no tenía más propiedad legal sobre las tierras por las que mi papá había sudado tanto para conquistar. Teóricamente, Roberto debía administrar esos bienes pensando en el bienestar de la familia, pero la palabra teóricamente carga un peso amargo cuando descubres que no siempre las personas honran sus compromisos morales. En los primeros años de matrimonio, Roberto mantenía las apariencias, hablaba sobre planes para expandir la plantación de café, sobre cómo nuestra familia prosperaría con aquellas tierras benditas. Pero yo empecé a notar pequeñas señales
que en ese entonces interpreté como excentricidades de un hombre ambicioso. Roberto hacía viajes constantes, siempre con explicaciones vagas, sobre negocios importantes en ciudades vecinas como Celaya o Irapuato. Llegaba a casa con dinero que no correspondía a las ganancias de la tienda, compraba ropa cara, hablaba sobre inversiones que nunca me explicaba bien. Cuando yo preguntaba sobre nuestras tierras, sobre las ganancias del café, él cambiaba de tema o me decía que no me preocupara con asuntos de hombres. Qué ingenua era yo. Interpretaba esa actitud como protección, cuando en verdad era la primera manifestación del plan que destruiría mi vida. Las señales estaban todas ahí, pero yo todavía creía en el cuento de hadas que había creado en mi cabeza sobre mi matrimonio. Los años siguientes trajeron las alegrías que toda joven esposa sueña. Mis hijos comenzaron a llegar. Primero vino Carlos, en 1966, seguido por Ana en 1968, después José en 1970 y finalmente mi pequeña Leticia, mi Leti, en 1972. Cada nacimiento traía una felicidad genuina, pero también una responsabilidad que pesaba enteramente sobre mis hombros. Roberto, que debía ser mi compañero en la crianza de estos chamacos, estaba cada vez más ausente, siempre envuelto en negocios que parecían más importantes que su propia familia. Nuestra casa en Querétaro mantenía la apariencia de un hogar próspero, muebles nuevos, ropa bonita para los niños e incluso una muchacha que venía 3 veces por semana a ayudar con la limpieza. Pero detrás de esa fachada, yo comenzaba a sentir que algo estaba profundamente mal. Roberto había cambiado. El hombre atento de los primeros meses de matrimonio se había transformado en alguien distante, a veces agresivo cuando yo hacía preguntas sobre nuestra situación financiera. Sus viajes se volvieron más frecuentes y más largos. Partía el lunes y solo regresaba el viernes, siempre con explicaciones vagas sobre reuniones con proveedores o visitas a potenciales clientes. Cuando estaba en casa, parecía inquieto, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Las pláticas durante la cena se resumían a él hablando sobre sus éxitos en los negocios, mientras yo relataba el día a día con los niños. Nunca hubo un intercambio real, nunca hubo una verdadera colaboración. Yo era más una empleada de la casa que una esposa, más una cuidadora de los niños que una compañera de vida. Lo que más me intrigaba eran los gastos. Roberto siempre tenía dinero, pero nunca lograba explicar bien de dónde venía. La tienda de telas iba bien, pero no tan bien así. ¿Y las tierras? Las tierras que mi papá me había dejado, según Roberto, estaban siendo bien administradas y generando buenas ganancias, pero ese dinero nunca aparecía claramente en nuestra vida doméstica. Cuando yo insistía en saber más detalles, Roberto se irritaba y me decía que las mujeres no entendían de negocios, que yo debía concentrarme en cuidar la casa y a los niños. Esa frase, que escuché cientos de veces a lo largo de los años, se convertiría más tarde en el combustible de mi coraje. ¿Cómo se atrevía a minimizarme de esa forma, cuando era mi patrimonio el que sustentaba parte de los lujos que él ostentaba? En 1972, todo comenzó a desmoronarse. Leti acababa de nacer, y yo necesitaba ir al registro civil para registrarla y resolver algunas cuestiones burocráticas, unos papelitos. Fue cuando descubrí algo que me heló la sangre. Las tierras de mi papá ya no constaban a nuestro nombre. Según los documentos oficiales, habían sido vendidas en enero de ese mismo año. Mi primera reacción fue de confusión. Seguramente había algún error en los registros. Corrí a casa con el corazón desbocado, esperando que Roberto pudiera aclarar aquella confusión absurda. Pero cuando le mostré los papeles, su reacción no fue de sorpresa, fue de culpa. El silencio que siguió dijo más que 1000 palabras. En aquel momento, mirando el rostro del hombre con quien había construido una familia, supe que mi vida nunca más sería la misma. El descubrimiento que lo cambiaría todo apenas comenzaba a revelarse. El enfrentamiento que siguió fue el más doloroso de mi vida hasta aquel momento. Roberto, acorralado ante las evidencias, intentó inicialmente negarlo todo, después minimizarlo, hasta que finalmente admitió que sí, había vendido las tierras, pero según él, había sido para el bien de la familia, para invertir en negocios más lucrativos, y que yo no necesitaba preocuparme porque él estaba cuidando de todo. La frialdad con que hablaba del patrimonio de mi papá, como si fuera algo desechable, me hizo sentir una rabia que nunca antes había experimentado. Cuando pregunté sobre los documentos, sobre mi firma que estaba claramente falsificada, tuvo la audacia de decir que yo sí había firmado,
pero que probablemente no lo recordaba por el estrés del embarazo. En ese instante, supe que no solo estaba casada con un ladrón, sino con un mentiroso patológico. Qué poca. Pero la verdad completa aún estaba por venir, y sería mucho peor de lo que imaginaba. Movida por una determinación que ni yo sabía que poseía, comencé a investigar por mi cuenta. Platiqué con vecinos, busqué conocidos, busqué personas que pudieran tener información sobre las actividades de Roberto. Fue así como descubrí a Carla Morales, una mujer de 24 años que vivía en Celaya, ciudad vecina. Carla no era solo la amante de mi marido. Era la mamá de su hijo, Roberto Jr., de apenas 5 años. 5 años. Eso significaba que él había comenzado esa relación cuando yo estaba embarazada de Ana. Mientras yo cuidaba de nuestra hijita recién nacida, creyendo tener un marido dedicado, él estaba construyendo una segunda familia a solo 40 kilómetros de distancia. No manches. El descubrimiento sobre Carla y Roberto Jr. explicaba muchas cosas que antes parecían extrañas. Los viajes constantes, el dinero que desaparecía, los cambios de humor, la distancia emocional, todo cobraba sentido ahora. Roberto no solo estaba viviendo una doble vida, estaba financiando esa doble vida con el dinero de mis tierras, el dinero que mi papá había sudado para juntar, trabajando de sol a sol en el cafetal, estaba sustentando la traición más baja que una mujer puede sufrir. Cuando confronté a Roberto con esta información, ni siquiera intentó negarlo. De hecho, tuvo el descaro de decir que yo debería ser más comprensiva, porque un hombre tiene sus necesidades, y que Carla no significaba nada. Pero un hijo de 5 años no nace de la nada, y 5 años de relación no son nada. Estaba cañón. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, me encerré en el baño y lloré como nunca antes había llorado. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de humillación, de sensación de impotencia ante tanta maldad. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había percibido las señales? Pero, principalmente, ¿cómo iba a salir de aquella situación con 4 chamacos, sin dinero, sin propiedades, en una época en que una mujer separada era vista como una fracasada por la sociedad? Roberto lo había calculado todo perfectamente. Él sabía que yo me sentiría acorralada, sin salida, obligada a aceptar la situación para mantener a la familia unida. Pero había cometido un error fatal, subestimó la fuerza de una madre desesperada. En aquel baño oscuro, entre lágrimas de desesperación, nació la guerrera que cambiaría no solo mi vida, sino el destino de Roberto López para siempre. La mañana siguiente trajo a una Antonia completamente diferente. La mujer que había llorado en el baño había muerto durante la noche, y en su lugar surgió alguien que yo ni sabía que existía dentro de mí. Me levanté temprano, preparé el desayuno para los niños como siempre hacía, pero mi mente estaba funcionando de una forma completamente nueva. Por primera vez en 8 años de matrimonio, no estaba pensando en cómo mantener la paz, en cómo evitar conflictos, en cómo ser la esposa perfecta. Estaba pensando en estrategia, en justicia, en cómo recuperar lo que era mío por derecho. Lo primero que hice fue buscar todos los documentos relacionados con las tierras de mi papá que aún existían en casa, actas antiguas, recibos, correspondencia, todo lo que pudiera probar que aquella propiedad había sido de la familia García mucho antes de que Roberto apareciera en mi vida. Mi primera parada fue en el despacho del licenciado Fernando Suárez, un abogado en Guadalajara que me había recomendado una conocida. Don Fernando era un hombre serio, de unos 50 años, que me recibió con escepticismo inicial. Al fin y al cabo, las mujeres no solían buscar abogados solas en aquella época, principalmente para cuestionar actos de los maridos. Pero cuando le mostré toda la documentación que había reunido, cuando le expliqué detalladamente la situación, vi su interés cambiar completamente. Don Fernando no era solo un abogado competente, era un hombre íntegro que se había especializado en casos de falsificación de documentos. Según él, Roberto no solo había cometido una traición conyugal, había cometido varios delitos: falsificación de documentos, fraude y abuso de confianza. Lo que descubrimos durante las investigaciones preliminares fue aún más impactante. Roberto no era un comerciante próspero como todos pensaban. En realidad, estaba involucrado en un esquema mayor de compra y venta fraudulenta de tierras. Había una empresa de fraccionamiento en Guadalajara que usaba prestanombres, personas que prestaban sus nombres para transacciones ilegales, para comprar propiedades rurales por valores muy por debajo del mercado, usando documentos falsificados.
Después, esas tierras eran fraccionadas y vendidas por valores decenas de veces mayores. Roberto era uno de los intermediarios de ese esquema, y mis tierritas habían sido solo una pieza más de ese engranaje criminal. El dinero que él ostentaba venía de esa actividad ilegal, no de la tienda de telas, que servía solo como fachada. Cuando Roberto supo que yo había buscado un abogado, su reacción fue de desesperación disfrazada de autoridad. Intentó intimidarme, dijo que yo estaba haciendo el ridículo, que ningún juez le creería la palabra de una mujer histérica contra la de un comerciante respetado. Esparció por la ciudad que yo estaba teniendo problemas mentales después del parto, que estaba inventando historias por celos. Llegó al punto de amenazar con quitarme a los niños, diciendo que una madre desequilibrada no podría criarlos adecuadamente. Pero cada amenaza, cada intento de intimidación, solo fortalecía mi determinación. Yo tenía 4 hijos que criar y proteger, y no iba a permitir que el hombre que había destruido nuestra seguridad financiera también destruyera nuestro futuro. La guerra estaba declarada, y Roberto aún no sabía con qué tipo de enemiga estaba lidiando. La batalla que seguiría probaría que subestimar a una madre desesperada es el error más peligroso que alguien puede cometer. El proceso judicial que entablé contra Roberto fue un hito en mi vida y también en la ciudad de Querétaro. Era 1973 y las mujeres simplemente no demandaban a sus maridos públicamente. El valor que demostré al exponer nuestra situación familiar en los tribunales sacudió a la sociedad conservadora de la época. Don Fernando me había advertido sobre eso. Yo sería juzgada no solo legalmente, sino moralmente por toda la comunidad. Personas que yo consideraba amigas comenzaron a evitarme en la calle, susurrando que yo estaba destruyendo mi propia familia y que debería resolver esas cuestiones en casa como una esposa decente. Pero ya no podía importarme las opiniones ajenas. Tenía documentos falsificados, tenía pruebas de que mi patrimonio había sido robado y tenía 4 hijos que dependían de mí para garantizar su futuro. La estrategia de Roberto fue aún más sucia de lo que imaginaba. Contrató a un abogado famoso de la región y esparció una campaña de difamación en mi contra que iba mucho más allá de los chismes. Según él, yo era una mujer mentalmente inestable que estaba inventando toda aquella historia porque no podía aceptar que él había hecho buenos negocios con las tierras. Llegó al punto de conseguir declaraciones falsas de personas que él había sobornado, diciendo que yo había firmado los documentos de venta conscientemente. La situación se puso tan tensa que necesité sacar a los niños de la escuela local y mandarlos temporalmente a casa de mi hermana en Guadalajara para protegerlos de los comentarios malintencionados y de la presión social que estaban sufriendo. Pero no todo estaba perdido. Durante el proceso, algo sorprendente sucedió. Otras mujeres de la región comenzaron a buscar a don Fernando con situaciones similares. Aparentemente, el esquema del cual Roberto formaba parte había victimizado a varias familias, siempre usando la misma estrategia: seducir a mujeres propietarias de tierras, casarse con ellas para tener acceso legal a los bienes, después venderlo todo a través de documentos falsificados. María Elena, de Celaya, había perdido una hacienda entera de esa forma. Juana Reyes, de Irapuato, había sido víctima del mismo golpe. Carmen Sánchez, irónicamente sin parentesco con Roberto, también había sido engañada por un hombre ligado al mismo esquema. Juntas, formamos un frente de resistencia que fortaleció nuestro caso y llamó la atención de las autoridades sobre la magnitud del crimen. El momento decisivo llegó cuando don Fernando consiguió que se hiciera un peritaje técnico en los documentos de venta de mis tierras. El análisis grafológico comprobó de forma irrefutable que mi firma había sido falsificada. Más que eso, descubrimos que el mismo falsificador había sido usado en otras transacciones del esquema, creando un patrón que incriminaba a todo el grupo. Cuando esta evidencia fue presentada al juez, vi el rostro de Roberto cambiar completamente. Por primera vez, desde el inicio de aquella pesadilla, parecía genuinamente asustado. El hombre que había intentado intimidarme, que había esparcido mentiras sobre mi salud mental, ahora estaba diante de pruebas técnicas irrefutables de sus crímenes. En diciembre de 1973, el juez declaró nula la venta de las tierras por falsificación de documentos, determinando que me fueran devueltas inmediatamente. Pero esa victoria sería solo el primer pasito de mi venganza. Lo que yo haría con aquellas tierras de vuelta transformaría mi vida de una forma que ni yo misma podía imaginar en aquel momento.
La decisión de vender las tierras no fue fácil, pero fue estratégica. Don Fernando me aconsejó hacer una evaluación actualizada de la propiedad, y el resultado me sorprendió. En 2 años, el valor había aumentado exponencialmente debido al desarrollo de la región. Lo que Roberto había vendido por una miseria, ahora valía 8 veces más. Vendí las tierras por un valor que me daría independencia financiera completa y la oportunidad de recomenzar mi vida lejos de Querétaro, lejos de las miradas juzgonas, lejos de los recuerdos dolorosos. En 1975, con 4 hijos y una determinación inquebrantable, me mudé a Guadalajara. La ciudad ofrecía más oportunidades, mejor educación para los chamacos y, principalmente, el anonimato que yo necesitaba para construir mi nueva identidad. Roberto había intentado destruirme, pero involuntariamente me había liberado de una vida que nunca fue verdaderamente mía. Fue durante una plática con María Elena, una de las otras víctimas del esquema de Roberto, que surgió la idea que cambiaría mi vida para siempre. Estábamos tomando un cafecito en mi nueva casa cuando ella comentó sobre las dificultades que enfrentaba para encontrar un lugar seguro para vivir después de haberlo perdido todo. Antonia, me dijo, ¿cuántas mujeres como nosotras existen por ahí sin tener a dónde ir después de que descubren que fueron engañadas? En ese momento se me prendió el foco. ¿Por qué no crear un lugar donde mujeres en situación de vulnerabilidad pudieran recomenzar sus vidas? ¿Por qué no transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en ayuda para otras? Así nació la idea de la Casa Rosa, una pensión exclusiva para mujeres que necesitaban un recomienzo. La elección del nombre no fue casualidad. Rosa había sido el nombre de mi mamá, fallecida cuando yo todavía era joven, y también representaba la delicadeza y la fuerza que toda mujer carga dentro de sí. Compré una casona en la colonia Chapalita, en Guadalajara, una propiedad antigua que necesitaba remodelaciones, pero tenía una estructura perfecta para lo que yo imaginaba. La casa tenía 8 recámaras, una cocina espaciosa, una sala grande que podría servir como área de convivencia, y un patio amplio donde las mujeres podrían tener momentos de tranquilidad. Las remodelaciones duraron 6 meses, y yo misma participé en cada detalle, pintando paredes, escogiendo muebles, creando un ambiente que fuera acogedor pero también dignificante. No quería que las mujeres que llegaran ahí se sintieran como si estuvieran recibiendo caridad. Quería que se sintieran en casa, en su casita. Los primeros años de la Casa Rosa fueron desafiantes, de formas que yo no había previsto. Además de los prejuicios sociales, una pensión exclusiva para mujeres era vista con desconfianza por la sociedad conservadora de la época. Yo enfrentaba dificultades prácticas enormes. Muchas de las mujeres que llegaban estaban en un estado emocional frágil, algunas con niños chiquitos, otras con problemas de salud derivados de violencia doméstica. Necesité aprender a ser no solo una administradora, sino también una psicóloga aficionada, una enfermera eventual, una mediadora de conflictos y principalmente una fuente de esperanza para quien había perdido la fe en la vida. Algunas noches yo lloraba de agotamiento, cuestionando si había tomado la decisión correcta. Pero todas las mañanas, al ver la sonrisa de una mujer que había conseguido un trabajito o al recibir el abrazo de un niño que finalmente se sentía seguro, sabía que estaba en el camino correcto. La Casa Rosa no era solo mi renacimiento, se estaba convirtiendo en el renacimiento de cientos de otras mujeres. ¡Qué padre! Era una mañana de marzo de 1983, cuando la vida decidió regalarme la oportunidad de la venganza más perfecta que alguien podría imaginar. Yo estaba en la cocina de la Casa Rosa, preparando el desayuno para las 23 mujeres que vivían con nosotras en aquel período, cuando Sandra, una de las residentes, vino a avisarme que había un hombre en la puerta pidiendo hablar conmigo. Dice que se llama Roberto López y que ustedes se conocen, me dijo, sin imaginar el impacto que aquellas palabras tendrían sobre mí. Mi primer impulso fue mandarlo por un tubo, pero la curiosidad fue más fuerte. 10 años habían pasado desde nuestra última conversación en los tribunales y yo quería ver qué quedaba del hombre que había intentado destruirme. El Roberto que estaba en mi puerta no tenía nada que ver con el comerciante arrogante que yo había conocido. Flaco, con ropa gastada, canoso y con una postura encorvada que denunciaba derrotas acumuladas, parecía haber envejecido 20 años en una década. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca había visto antes en aquel rostro: humildad genuina y desesperación.
Comenzó a hablar de forma atropellada, pidiendo disculpas, explicando que lo había perdido todo, que el esquema criminal había sido descubierto por la policía, que él había pasado 3 años en la cárcel, que Carla lo había abandonado llevándose a Roberto Jr., que su tienda había quebrado, que estaba enfermo y sin tener dónde vivir. Escuché todo en silencio, observando cómo el destino se había encargado de hacer justicia de una forma que yo jamás podría haber planeado. Cuando Roberto terminó su lamento, hizo el pedido que transformaría aquel momento en la venganza más dulce de mi vida. Quería trabajo, cualquier trabajo. Había oído hablar de la Casa Rosa, sabía que yo contrataba personas para servicios de mantenimiento y limpieza, y estaba dispuesto a aceptar cualquier función, por cualquier salario. Antonia dijo, con una voz quebrada que yo nunca le había escuchado antes: «Yo sé que no merezco su piedad, pero necesito una oportunidad para recomenzar». En aquel momento, mirando a aquel hombre destruido que un día había intentado humillarme, sentí una calma profunda apoderarse de mí. El destino me estaba ofreciendo algo que ni en mis sueños más locos de venganza había imaginado: la oportunidad de ser magnánima con quien había intentado destruirme. Contraté a Roberto López como conserje y jardinero de la Casa Rosa. Sí, el hombre que un día fue dueño de mis tierras, que había falsificado mi firma, que me había traicionado de la forma más baja posible, ahora barría el piso de mi pensión todas las mañanas. Él, que me había humillado públicamente en Querétaro, ahora dependía de mi generosidad para tener un techo sobre la cabeza y comida en la mesa. Pero aquí está lo que hizo esta venganza perfecta. Lo traté con dignidad y respeto. Nunca lo humillé, nunca le eché en cara su pasado, nunca usé mi posición de poder para hacerlo sentir menos. Al contrario, le ofrecí la oportunidad de trabajar honestamente y reconstruir su vida. Roberto trabajó en la Casa Rosa por 7 años, y durante ese tiempo pude observar su transformación de un hombre arrogante y deshonesto en alguien genuinamente arrepentido y agradecido. La mejor venganza no fue destruirlo, fue salvarlo, mostrándole el tipo de persona que yo siempre fui, incluso después de todo lo que él me había hecho. El año de 1985 trajo una sorpresa que completaría el círculo de una forma que ni siquiera un guionista de Hollywood podría haber imaginado. Una tarde lluviosa de abril, Sandra vino a avisarme que había una mujer en la recepción pidiendo hablar conmigo. Cuando bajé para atenderla, me encontré con Carla Morales, la ex amante de Roberto, la mamá de Roberto Jr., la mujer que yo había odiado durante tantos años sin siquiera conocerla personalmente. Carla estaba acompañada de un muchacho de unos 18 años, Roberto Jr., que había crecido y se había convertido en un joven bien parecido, con los ojos del papá, pero con una dulzura en el rostro que Roberto nunca había poseído. La situación era surreal. Las dos mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre, finalmente frente a frente, en la casa que yo había construido con la fuerza que nació de su traición. Carla estaba en una situación difícil. Roberto había muerto la semana anterior. Sufrió un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín de la Casa Rosa, y ella había descubierto que, al contrario de lo que siempre imaginó, Roberto nunca había dejado nada para ella ni para su hijo. Peor aún, descubrió que la casa donde vivía en Celaya no estaba a su nombre, y ahora la familia del verdadero propietario la quería desalojar. Roberto Jr. estaba intentando entrar a la universidad, pero sin recursos financieros, su sueño de estudiar ingeniería parecía imposible. Carla había buscado la Casa Rosa porque, según ella, Roberto hablaba mucho de mí en los últimos años, siempre diciendo que yo era la mujer más digna que él había conocido y que, si algún día ella necesitaba ayuda, debía buscarme. Mirando a aquella mujer y a aquel joven, sentí algo que no esperaba sentir: compasión. Carla no era una villana. Había sido manipulada por Roberto de la misma forma que yo, solo que por más tiempo y de forma aún más cruel. Ella había creído en sus promesas, había criado un hijo esperando un día tener una familia completa, había dedicado los mejores años de su vida a un hombre que nunca fue realmente de ella. Roberto Jr., pobrecito, había crecido sin un padre presente, siempre esperando que Roberto dejara a la otra familia para quedarse con ellos. La traición de Roberto no solo había destruido mi vida, sino también la vida de ellos. En ese momento, entendí que Carla y yo éramos hermanas en el dolor, víctimas del mismo depredador emocional.
Ofrecí no solo una recámara en la Casa Rosa para Carla y Roberto Jr., sino también ayuda para que el muchacho continuara sus estudios. Usé parte del dinero que había guardado a lo largo de los años para pagar su universidad, y Carla encontró trabajo como cocinera en la propia Casa Rosa. Tenía un talento natural para la cocina que enriqueció nuestra mesa y nuestro ambiente. Cocinaba unos chiles en nogada para chuparse los dedos, como los de Puebla. Durante los años que siguieron, Carla se convirtió en una de mis mejores amigas y colaboradoras. Nunca platicamos extensamente sobre Roberto o sobre el pasado. No era necesario. Ambas sabíamos que habíamos encontrado una en la otra no solo comprensión, sino también la cura para heridas que pensábamos que nunca iban a sanar. Roberto Jr. se recibió de ingeniero civil y hoy es uno de los profesionales más respetados de Guadalajara. Él me llama tía Antonia y sus hijos me llaman Abue. El círculo se cerró de la forma más bella posible. Donde había traición, creció amor. Donde había odio, floreció el perdón. Donde había destrucción, construimos una nueva familia basada no en la sangre, sino en la comprensión mutua y en el apoyo incondicional. Roberto había intentado destruirnos, pero involuntariamente nos reunió. Hoy, a mis 82 años, cuando miro por la ventana de mi Casa Rosa y veo el movimiento constante de mujeres entrando y saliendo, cargando sus historias de dolor pero también sus esperanzas de recomienzo, siento un orgullo que va mucho más allá de cualquier venganza que podría haber imaginado en 1973. 50 años han pasado desde que descubrí la traición de Roberto, y en estas 5 décadas, mi pequeña pensión de 8 recámaras se transformó en una institución que ya ha albergado a más de 2,000 mujeres. La Casa Rosa hoy tiene 30 recámaras, una guardería para los hijos de las residentes, talleres de capacitación profesional, atención psicológica gratuita y convenios con empresas de la región que ofrecen oportunidades de trabajo. Lo que comenzó como un refugio se convirtió en un centro de transformación social que cambió no solo vidas individuales, sino la forma en que nuestra ciudad ve y trata a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Pienso en esto y se me enchina el cuero de la emoción. Mis 4 hijos se convirtieron en adultos ejemplares, y no puedo dejar de creer que las dificultades que enfrentamos en los años 70 los hicieron personas más fuertes y empáticas. Carlos se recibió de abogado y hoy es juez, siguiendo los pasos de don Fernando Suárez, que se convirtió en nuestro amigo de familia hasta su muerte. Ana es doctora y dedica parte de su tiempo atendiendo gratuitamente a las residentes de la Casa Rosa. José se volvió empresario y es uno de los mayores apoyadores financieros de la institución. Leti, mi Benjamina, siguió mis pasos y es hoy la directora administrativa de la Casa Rosa, garantizando que el trabajo continúe incluso cuando yo ya no esté aquí. Todos ellos cargan en la memoria no la amargura de lo que pasó, sino la lección de que las mayores dificultades pueden transformarse en las mayores oportunidades de crecimiento personal e impacto social. Lo que más me enorgullece no es el reconocimiento público que la Casa Rosa ha recibido a lo largo de los años, aunque las medallas, diplomas y homenajes tengan su valor, sino las historias individuales de transformación que presencié. Vi mujeres llegar aquí completamente destruidas y salir como emprendedoras exitosas. Vi madres solteras que no tenían ni qué dar de comer a sus hijos, recibirse de universidades y construir carreras sólidas. Vi jóvenes que habían sufrido violencia doméstica convertirse en abogadas especialistas en derechos de la mujer. Cada una de estas historias es un pedacito de mi propia historia, una prueba de que el dolor puede ser transformado en propósito cuando tenemos el valor de mirar más allá de nuestra propia herida. Roberto creyó que me estaba destruyendo cuando falsificó mi firma y vendió mis tierras. En realidad, me estaba liberando para descubrir una misión de vida que yo jamás habría encontrado si hubiera permanecido como la esposa sumisa de Querétaro. La región donde estaban las tierras de mi papá hoy alberga una colonia próspera de Querétaro, y una de las principales avenidas lleva el nombre de Joaquín García, un homenaje que el ayuntamiento le hizo a mi papá en reconocimiento al trabajo social de la Casa Rosa. Cada vez que paso por ahí, recuerdo al hombre trabajador que me enseñó que la tierra no es solo un bien material, sino un legado que debe ser preservado y multiplicado. Él jamás podría imaginar que aquellas 20 hectáreas de cafetal se transformarían en algo mucho mayor, en esperanza para miles de mujeres, en oportunidad para familias enteras, en prueba de que la dignidad humana es indestructible cuando encuentra el terreno adecuado para florecer. La mejor venganza contra Roberto no fue verlo destruido,
fue construir una vida tan significativa que su traición se volvió irrelevante ante la magnitud del bien que logré realizar. Para todas las mujeres que me están escuchando y que quizás estén pasando por situaciones similares, les dejo este mensaje. Ustedes son mucho más fuertes de lo que imaginan y sus heridas pueden convertirse en las semillas de sus mayores victorias. Nunca acepten ser minimizadas, porque dentro de cada una de ustedes existe una guerrera esperando despertar. Órale. ¿Qué onda, mi gente? Llegamos al final de esta jornada extraordinaria y espero que la historia de Doña Antonia les haya llegado al corazón tanto como a mí cuando la conocí. A través de ella aprendimos 3 lecciones fundamentales. Primero, que nuestra reacción ante la adversidad define quiénes somos realmente. Segundo, que la mejor venganza es construir una vida tan plena que las ofensas del pasado se vuelven irrelevantes. Y tercero, que nuestros mayores traumas pueden transformarse en nuestros mayores propósitos cuando encontramos el valor para mirar más allá del dolor. ¡Qué historia tan padrísima, de verdad! La Casa Rosa sigue funcionando hasta hoy, y si ustedes quieren conocer más sobre el trabajo de Doña Antonia o incluso echarle una mano a esta causa maravillosa, les dejaré la información en la descripción del video. Pero antes de terminar, necesito hacerles una pregunta que puede cambiar su perspectiva sobre los desafíos que están enfrentando ahora mismo. ¿Qué guerrero o guerrera está dormido dentro de ustedes, esperando que una situación difícil lo despierte? ¿Qué propósito mayor está escondido detrás de sus broncas actuales? Si esta historia los inspiró, si los hizo reflexionar sobre su propio camino, si les trajo esperanza para alguna situación difícil que están viviendo, demuéstrenlo suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Ándale, compartan este video con alguien que necesite escuchar que es posible recomenzar, que es posible transformar el dolor en fuerza, que es posible construir un legado de dignidad incluso después de haber sido profundamente herido. Y en los comentarios, cuenten su propia historia de superación o dejen un mensaje de apoyo para otras personas que puedan estar pasando por momentos difíciles. Juntos, podemos crear una red de apoyo que honre el legado de Doña Antonia y pruebe que la fuerza de una persona determinada realmente puede cambiar el mundo a su alrededor. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.